Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Opiniones, en su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a tener un programa, desde mi perspectiva, relevante, porque vamos a abordar un tema de actualidad, pero también sus fundamentos históricos. Y vamos a tener esa oportunidad por el privilegio de que nos acompañe Ricardo Puentes Melo, periodista colombiano, director de Periodismo Sin Fronteras, una entidad defensora de la libertad de expresión y también de la libertad de ser informado. Puentes Melo se ha visto obligado a tomar la dura y triste decisión que muchos de nosotros en un momento determinado de nuestras vidas tomamos, de dejar el país, de buscar asilo. ¿Por qué? Porque sus denuncias en contra de las narcoguerrillas de la FARC, sus denuncias en contra de acciones gubernamentales que tienen lugar en Colombia, pues lo ha llevado a esta difícil situación de pedir asilo político. Pero bueno, por ese mal de Puentes Melo, hemos tenido la suerte de tenerlo acá. Gracias por estar aquí, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro, muy amable. Ricardo, ¿qué te motivó? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron tu salida de Colombia, siendo el gobierno de Juan Manuel Santos un gobierno elegido democráticamente, con una base popular, con apoyo, con respaldo? Bueno, Juan Manuel Santos es elegido gracias al visto bueno que le dio el presidente Álvaro Uribe. Obviamente engañó al presidente, engañó al 90% de los colombianos, y siendo el periodista, entre comillas, pues se dedicó a perseguir a la prensa que no podía comprar. Entre esos, pues está mi caso. Fue una persecución de años. Me quebraron totalmente, embargaron todos mis bienes sin ninguna razón, intentos de homicidio, secuestros de mis hijos, intento de asesinato de un hijo que tengo todavía ya en Colombia. Y bueno, fueron muchas cosas. Lo último que ya dije, no hay nada que hacer. Yo saqué a mi familia hace cerca de año y algo, la traje a Estados Unidos y yo quería quedarme en Colombia, siguiendo con la pelea, siguiendo con la defensa de la libertad de expresión, pero llego a Colombia después de dejar a mis hijos y me entero que tengo una denuncia en mi contra de una señora que se llama Ángela María Buitrago, fiscal en el caso del tema del Palacio de Justicia, que logró poner preso a muchos militares usando falsos testigos. Y yo empecé a descubrir todo el montaje de la fiscalía. Finalmente el coronel Alfonso Plazas Vega, que estuvo preso durante 8 años, sale libre gracias, hay que decirlo, perdón la falta de modestia, a las investigaciones que hicimos en Periodismo Sin Fronteras. Eso les dolió mucho. La fiscal, siendo todavía fiscal, coloca un denuncio en la unidad antiterrorismo de la fiscalía. Yo no sé, no conozco el proceso porque no me lo han dejado ver, lo han ocultado. Y ese proceso me chuzaron teléfonos, comunicaciones, todo. Pues yo de terrorista no tengo nada. Entonces me pasan ese proceso a un tema normal que es injuria y calumnia. Pero como sabían que eso era querellable, es decir, que yo puedo negociarlo en el proceso en la fiscalía, entonces no me informan de que existe ese proceso. Y dura ahí cerca de 3 años y lo pasan de una vez a un juez diciendo que yo no quise nunca acudir. Estás en desacato. Exacto. Y contumacia, o sea, tengo rebeldía y no quiero ir por allá, supuestamente. En el momento de la citación ya me hacen la citación a un juzgado de imputación de penas, ya me tenían la imputación lista. Una condena determinada. Y ahí sí me llega la citación, curiosamente. Entonces yo solicité con un derecho de petición allá que me entregaran las copias de las citaciones, porque el proceso sigue avanzando y estoy abocado a cárcel de 7 años. Entonces no me los han querido entregar, nada, no existe. Así manejan las cosas allá. Luego, en esos mismos días sale una información que tampoco la conocí yo. En la prensa se puede buscar por internet, de que el general Ritualejo del Río, que está preso, y yo estábamos armando un golpe de Estado. Entonces ya tenían un mamotreto en la Corte Suprema, que informaciones del famoso hacker, y dije, aquí no hay nada que hacer, y bueno, y salía a tiempo, Pedro, salía a tiempo. Si te hubieran arrestado y hubieras pasado un terrible mal rato. Claro, ni siquiera 2 días duro en una cárcel, en un calabozo. Ricardo, tú siempre estuviste vinculado a la denuncia de las acciones de las narcoguerrillas de la FARC. Siempre trabajaste eso intensamente, porque desde hace años que tenemos esta relación, este contacto. ¿Cómo tú ves el surgimiento y desarrollo de las guerrillas
Y de antemano, te pido que si vas a permanecer varios días por acá, que grabemos la semana entrante Claro que sí. un segundo programa para hablar del proceso de paz. Perfecto. Claro que sí. Pero que abordemos ahora, hoy, abordemos surgimiento y desarrollo de las guerrillas y en qué medida eso ha afectado a la sociedad en general colombiana y a nosotros, los periodistas en particular. Si la guerrilla no surge como un movimiento espontáneo, que es lo que le hacen creer a la gente en Colombia, sino es una cosa muy bien planeada por el Partido Comunista. Este Partido Comunista empieza a actuar en Colombia increíblemente en los años 20, bajo el nombre de Partido Socialista Revolucionario. En Cuba se llamó Partido Socialista Popular. Okay. Y esconden la palabra comunista porque genera rechazo. Y lo dijeron en su primera conferencia que tuvieron en Colombia. Entonces vamos a esconder el nombre comunista, hagámoslo socialista. Bueno, surge así. Comienzan desde esa época a adoctrinar a jóvenes de clase alta que serían luego los presidentes del país, clase dirigente del país. Por eso tenemos a un Alberto Lleras, por eso tenemos a un Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Miquelsen, por eso tenemos... algunos de ellos expresidentes. Correcto. El mismo Eduardo Santos, tío del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tío abuelo de Juan Manuel Santos. O sea, ellos hacen un trabajo metódico de mucha paciencia, infiltran cualquier agrupación de personas, feministas, campesinos, indígenas, trabajadores, infiltran la educación, controlando la educación, también controlan la prensa. Estamos hablando de los años ya 30, ya la prensa liberal, porque han logrado penetrar el Partido Liberal. La prensa liberal comienza a atacar a la gente, a militares, a miembros del Partido Conservador, que van descubriendo este plan internacional del comunismo y los tildan de militaristas, de guerreristas, todo lo que pasa hoy. La prensa ha estado infiltrada desde esos años. Cada vez que surge un periodista que diga cosas diferentes de lo que ellos direccionan, pues lo sacan, lo condenan al ostracismo. Pero las guerrillas como tal, ¿cuándo empiezan a actuar ya con una posibilidad de convertirse en alternativa de poder o al menos con capacidad para desestabilizar la sociedad? En los años 40 y 50 ya el Partido Comunista estaba organizando guerrillas. Fabricaban bombas, traían armamento gracias a los buenos oficios de los presidentes liberales, llevaban armamentos a Colombia desde la Unión Soviética. Hubo una mujer muy famosa en Colombia, es María Cano, es un ícono de la lucha de la clase proletaria y de la mujer. Ella, bajo ese disfraz de estar haciendo eso, transportaba armas de un departamento a otro. Estaban ya dispuestos una toma violenta del poder, o por lo menos sus inicios de una gran revolución armada. Desde esos años, en los años 50 ya el señor Pedro Antonio Marín, este terrorista tiro fijo, ya estaba de miembro del Partido Comunista, ya había sido adoctrinado por ellos, ya actuaba en estas pequeñas guerrillas. Es cierto que era un humilde campesino. No es cierto. No es cierto. Él trabajó incluso para obras públicas puesto por el gobierno también para que ayudara a sembrar estas ideas marxistas de la lucha de clases entre sus compañeros de trabajo. Sí, la historia es que él entraron, le mataron no sé qué, 2, 3 gallinas y decidió levantarse en armas, pero ya era un asesino consumado. Su primera gran acción en INSA, recuerdo, en el Huila, es asaltar un bus y asesinar 3 monjas y civiles. O sea, no tenía corazón ni estómago para nada. Ahora, Ricardo, sin duda alguna el guerrillero más conocido y posiblemente el hombre que más tiempo ha formado parte de un cuerpo irregular en América Latina fue Tiro Fijo. Correcto. Pero en Colombia, lamentablemente, germinaron numerosos grupos guerrilleros, algunos auspiciados por la dictadura cubana, el ELN, el M-19. Háblanos de esos diferentes grupos y, por supuesto, de la FARC, su gestión, sus acciones en contra de la democracia colombiana y cómo reaccionó esa democracia, incluidos sus potenciales simpatizantes en el gobierno.
Todos los grupos guerrilleros, sin ninguna excepción, han sido financiados por el régimen de Castro. Todos. 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 Todos fueron aliados del castrismo. Por supuesto. Y todos fueron entrenados en Cuba y en los lugares de África donde entrenaban los mismos cubanos castristas. Lo que pasa es que surgen como respuestas a necesidades regionales. Entonces, bueno, las FARC tenían supuestamente un arraigo campesino, toda su labor la habían hecho en el campo, el Partido Comunista, necesitaban gente en universidades, en centros educativos, entonces de la misma FARC, que los cabecillas de las FARC también forman parte del Partido Comunista, idearon el M-19, por ejemplo. Idearon el M-19 para actuar solamente a nivel urbano y trabajar en sus cuadros en universidades y en colegios incluso. Todos han sido hijos de Castro. Una especie de división del trabajo. Correcto. ¿Y el ELN cómo surgió? El ELN, precisamente en estos días hubo una intentona. Hay un pueblo que se llama Carmen de Chucurí, en Colombia, que fue azotado por el ELN durante 25 años. El ELN entra a trabajar sobre todo la parte de los pueblos con fuerte arraigo católico, y entran curas a trabajarlo, entran como sacerdotes a enseñar la teología de la liberación y obviamente su vocación marxista. Luego hay un personaje que se llama el cura Camilo Torres Restrepo, miembro de la clase alta de Bogotá. A él también lo llevan, lo adoctrinan en las ideas marxistas. Él toma las armas, muere en su primer combate, pero no murió, como dicen, porque se negó a matar, no fue que... Y él era buen tirador, él ganó varios concursos de tiro entre sus compañeros de ¿Por qué murió? En ese combate que sucedió en Patio Cemento, en este pueblo, Carmen de Chucurí, hubo un combate y asaltaron un pelotón, murieron 4 soldados asesinados por ellos, incluso por Camilo. Él logra herir uno, pierde su fusil, un sargento, cuando Camilo va por su fusil para rematar a este soldado, un sargento que viene atrás se da cuenta y le dispara 2 veces y ahí muere, pero no es cierto que, ¿será que yo...? Un hombre de Dios que no quiso matar. No, él murió combatiendo y criminal. Una cosa que ha caracterizado a las guerrillas colombianas, pudiéramos decir que en eso se parece o se parecían muchos, pero mucho a los Tupamaros de Uruguay, fue el secuestro, la ejecución de los secuestrados, pero también la práctica de actos terroristas. No se lo dejaban a secciones solo urbanas, sino que los propios guerrilleros cometían actos terroristas contra civiles. Correcto, incluso los Tupamaros, parte de los Tupamaros, un grupo de Tupamaros, son los fundadores del M-19, con todas sus tácticas y obviamente traídos por FARC. Hay un control de los Castro sobre todas estas bandas terroristas marxistas en Latinoamérica y pues se apoyan. Armas, por ejemplo, en el tema del Palacio de Justicia, armas llegaron desde El Salvador, desde la Unión Soviética. Háblanos brevemente del fenómeno del Palacio de Justicia, que sin duda alguna es un punto de inflexión en el proceso subversivo que ha tenido lugar en Colombia en las últimas décadas. El Palacio de Justicia, en ese momento los magistrados, casi todos de la Universidad Externado de Colombia, que en los años 30 la Universidad Externado lanza un comunicado de apoyo irrestricto a las ideas del Partido Comunista. Ha tenido una trayectoria de izquierda la universidad. La Universidad de Bogotá. La Universidad Externado de Bogotá, su facultad de Derecho. Entonces, en el año 85 había Belisario Betancourt, un tipo que aparece como conservador, pero que es un socialista total, saca de las cárceles a todos los guerrilleros que había encarcelado Turbay Ayala, el presidente, los saca y comienza a dialogar con ellos, igual que hizo el señor Santos. El M-19 se rearma, aprovecha para rearmarse, se toma el Palacio de Justicia porque quieren tumbar la extradición. Es financiado por el capo de capos, Pablo Escobar. Esa es una pregunta obligada que viene después.
la asociación de narcotráfico con la guerrilla, pero termina con lo del Palacio de Justicia. Financiado, entonces van a hacer el doble favor de tumbar la extradición y hacer la parodia de la toma del Palacio. Fue una parodia, y esto es la primera vez que lo digo públicamente, porque hay magistrados envueltos y asociados con los guerrilleros del M-19, importantes magistrados que murieron ahí. ¿Denunciaste eso en Colombia? No, lo sugerí, pero es algo que va en el libro que estoy terminando, de lo cual ya tienen conocimiento en Colombia. Hubo una asociación ahí para delinquir, por eso tenemos hijos de esos magistrados muertos, aliados del M-19 y enemigos del ejército. Y se suponía que todo estaba listo, incluso con la venia del presidente Betancourt, de si íbamos a negociar, la venia de la Cruz Roja, si íbamos a negociar, pero no pasó. ¿Qué sucedió? El ejército no lo permitió. No hubo un golpe de Estado, solamente ¿No acataron la orden presidencial? No, lo que pasa es que no encontraron al ministro de Defensa. No apareció, o sea, estaba de vacaciones o yo no sé. Muy oportuno, muy oportuno. Sí, gracias a Dios estaba perdido el señor. Entonces, al no recibir órdenes directas del ministro, pues el ejército actuó como tiene que actuar, defendiendo la Constitución. Toma el palacio, porque ya entraron los guerrilleros. Ellos comienzan a meter gente desde mucho antes. La gente de la cafetería, la mayoría era del M-19, eso lo denuncié yo, y muchos pusieron el grito en el cielo. Es cierto, está comprobado, está con documentos de inteligencia. Entraron armas con alimentos, se suponía que esto iba a durar algún tiempo, las negociaciones, pero el ejército no lo permitió. Hay una grabación que circula ahí, que lo pone la izquierda como muestra de que el ejército iba a matar a todo el mundo, que es que se oye un oficial diciendo, va a venir la Cruz Roja, y viene otro, sí, entonces acabemos con esto rápido, porque la idea era que llegara la Cruz Roja y hiciera alto al fuego. No, muchachos, por favor, no más fuego y vamos a negociar. Con decir, Pedro, que el siguiente presidente de Colombia iba a ser el presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién era en ese momento? Era Reyes Echandía, el padre del ministro actual de Justicia, muy ligado a todos estos movimientos de izquierda. Él era el amigo de Irma Franco. Ricardo, ¿cómo se vinculan estas guerrillas que supuestamente, y digo supuestamente, tienen postulados éticos? Que nosotros discutimos, pero ellos dicen que tienen postulados éticos. ¿Cómo se vinculan al narcotráfico? ¿Cómo se vinculan al secuestro? Porque son dos acciones de delito común. Alzarse en armas contra un gobierno puede ser discutible cuando es una democracia, pero tú puedes decir que es el método en el que tú confías. Pero meterse o involucrarse en el narcotráfico, en el secuestro, es una acción común. Por supuesto, eso es tanto en las directrices de Lenin. Hay que hacer lo que sea, secuestrar, asesinar, complotar, lo que sea. La finalidad es la toma del poder. Y ahí están todas las formas de lucha. Entonces hacen lo que sea, ellos no tienen recatos éticos ni morales para hacer lo que tienen que hacer. Otra pregunta que te quiero hacer dentro de este contexto histórico. Los procesos de paz que tienen lugar en Colombia, el más conocido para todos nosotros que no conocemos a profundidad el tema, es el proceso de paz del Caguán. ¿Quiénes son los actores principales de ese proceso fallido del Caguán, donde muchos criticamos que se le hicieran tantas concesiones a la FARC, que aprovecharon para realmente crecer y fortalecerse? Sin ningún lugar a dudas, el precursor del Caguán fue Juan Manuel Santos. ¿Por qué Juan Manuel Santos? ¿Él era gobierno en ese momento? No, en absoluto, pues era de los dueños del periódico El Tiempo, pues ya hablamos del periódico El Tiempo, aliado de esta izquierda. Su hermano Enrique Santos, de los fundadores del M-19. Toda la familia Santos de este lado, que hay otros Santos muy buenos, hay que reconocerlo. Toda la familia pasaba vacaciones todos los años en Cuba. En el año 96-97, ya Juan Manuel Santos ha formado parte, ha sido cooptado, reclutado por la inteligencia. ¿El actual presidente? Sí, correcto. Y en un día que se reúne con Olga Marín, hija de Marulanda de Tiro Fijo, cuyo nombre es Pedro Antonio Marín,
Se reúne Castro, se reúne Olga Marini, se reúne él y diseñan un documento. Y ese documento, cuando él llega a Colombia, Juan Manuel Santos lo expone ante una comisión, ante el país entero, ante el gobierno, y pide un despeje. Pide ya el despeje. Él es el precursor del Caguán. Andrés Pastrana cae en la trampa. Cae en la trampa y meses después se reúne con gente de la guerrilla y disponen despejar el Caguán. Juan Manuel Santos se ofrece a ser parte de esa comisión, bueno. Y ahí empieza todo. Eso está muy ligado con Juan Manuel Santos, el tema del Caguán, que tanto daño hizo nuestro país. Hicieron lo mismo que ahora, rearmarse, seguir secuestrando. Allá tenía que ir la gente a pedir permiso para hacer empresa o para pagar sus vacunas. Era un gobierno alterno, pero favorecido obviamente por el presidente Pastrana y por Juan Manuel Santos. Entre todas estas situaciones hay varios factores de poder. Los políticos como tales, las Fuerzas Armadas, pero también hay factores irregulares como el narcotráfico, los paramilitares y por supuesto las guerrillas irregulares. Ese cóctel tan peligroso, ¿cómo afecta y cómo determina la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder? El país estaba cansado. El país estaba cansado con el tema del Caguán, pero nadie quería hacer nada. Incluso generales leales al país, teniendo la oportunidad, por alguna razón, pues no es comprensible, no tomaron acción. Entonces Álvaro Uribe es el que dice primero, yo no voy es que los candidatos presidenciales, todos desfilaron por el Caguán, perdón, mostrando sus planes de gobierno, pidiéndole permiso a las FARC a ver si los dejaba ser presidente. Tú sabes que esto me obliga, y perdona la digresión, los primeros días del año 59, sí, cuando triunfa Fidel Castro, sí, que está en Santiago de Cuba, los líderes de la oposición cubana que estaban en el exilio, prácticamente todos viajaron a Santiago de Cuba, que no era la capital, para conocer a Fidel Castro y hablar con Fidel Castro. Increíble. O sea, ellos mismos le confirieron a Fidel Castro un liderazgo antes de que lo llegara a ocupar. Y me estás obligando a pensar y a recordar esto con ese hecho del Caguán. Es lo mismo y es un libreto, es un libreto. Es un manejo incluso psicológico que hace el comunismo con sus opositores. Entonces comienzan a desfilar todos por allá por el Caguán. Uribe es el único que dice no, yo no tengo que hablar con bandidos, no voy por allá. Y él era prácticamente desconocido en Colombia. Y todo el mundo comienza a fijarse en Uribe y comienza a crecer su popularidad de una manera impresionante. Colombia tiene una tradición anticomunista de por sí, no quiere esos grupos. Entonces gana Álvaro Uribe la presidencia de ese año. Y Álvaro Uribe sí asumió una acción rígida y firme en contra de la FARC. Ya se había creado previamente el Plan Colombia, pero no había dado resultados. Los dineros del Plan Colombia entran en el gobierno de Uribe. Entra en el gobierno de Uribe. Exacto, o sea, eso es un logro de Pastrana, hay que reconocérselo. Pero pues, por eso quería decir, Pastrana fue el que hizo la negociación, sí, y Uribe recibe los recursos. Sí, Pastrana hizo un trabajo de costura, llevó a cada uno de los congresistas a la casa presidencial en Cartagena, los agasajó, les explicó. Entonces cuando hubo la votación, porque aquí nada se aprueba si no lo aprueba el Congreso, pues fue casi unánime el respaldo. Fue una cantidad importante de millones de dólares que entraron y los aprovechó Álvaro Uribe en la lucha contra las FARC. No contra el comunismo, pero contra las FARC. El gran problema de Uribe es que él cree que el comunismo no existe, que es un mito. Y por eso muchos de sus asesores, siendo marxistas, tienen cabida en su gabinete, ahora como asesores, en el nuevo partido. Ese ha sido un gran problema. Son sus verdugos y él no se ha dado cuenta. Volvamos a Pastrana brevemente. ¿Tú consideras que Pastrana se arrepintió posteriormente de lo que aconteció en el Caguán? Definitivamente, sí. Sí, definitivamente. Fue engañado. También ahí juega mucho los egos. Entonces, bueno, si logro hacer la paz, pasaría a la historia, Nobel de Paz, etcétera. Ahí juega mucho los egos, que es lo que ellos alimentan también, ¿no? Entonces, bueno, tomó la decisión en el último momento de romper los diálogos, pero sí, obviamente se arrepintió. ¿Tú crees que en esto también funciona el ego de Juan Manuel Santos de buscar un Nobel de la Paz?
o simplemente es un compromiso ideológico? Es un compromiso ideológico sin ninguna duda. Llegan los adornos como el Nobel de la Paz o la medalla no sé dónde, lo que sea, todo eso a él le gusta mucho, pero es un compromiso ideológico totalmente. ¿Cómo tú vislumbras, y te repito, estás invitado para la semana entrante para abordar el proceso de paz? Porque el proceso de paz es extremadamente interesante por los factores involucrados y por lo que realmente pueda repercutir en la sociedad colombiana a favor o en contra, que es un tema que, repito, para beneficio de nuestros televidentes vamos a abordar la semana entrante. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo es posible, o más que perspectiva de tu conocimiento, cómo es posible que Juan Manuel Santos haya sido para muchos de nosotros el artífice como ministro de la Defensa de alguna de las operaciones más importantes contra las guerrillas de la FARC, incluida la operación Jaque, si no me equivoco? Eso se sabe ya en los medios cercanos a Uribe. Durante esos días se conoció perfectamente. Juan Manuel Santos no era ni ministro de nada, era una figura. Él es acercado a Uribe por el asesor de él, que es José Obdulio Gaviria, hoy día congresista. Engañan a Uribe en pago por la afiliación del Partido Liberal para la reelección. Es un gran error. Entonces, en pago es nombrado ministro de Defensa y él pide ese ministerio. El Partido Conservador le dieron el Ministerio de Interior y bueno, Santos jamás comandó las fuerzas militares, nunca, era enemigo de las fuerzas militares y siempre se supo. En los grandes golpes, el comandante en jefe era Álvaro Uribe Vélez. Él llamaba a la tropa, llamaba al capitán, llamaba al sargento. Pero los créditos se los llevó Santos. Claro, porque Uribe mismo se lo permitió. Lo llamaba en Jaque, estaba durmiendo el señor. Estaba en su casa durmiendo y Uribe le avisó, rescatamos a Ingrid, vaya, ponga la cara ante la prensa. Se levantó y fue. Fue particularmente generoso Uribe con muchísimo. Reyes estaba en París, creo, Juan Manuel Santos, y tuvo que volar también para llevarse los créditos de algo que dirigió directamente a los Uribe. Se nos acabó el tiempo, pero te quiero preguntar en el próximo programa, la próxima semana, aparte de hacer la historia de la FARC, empezar, por favor, recuérdemelo, anótalo, empezar por la vinculación Hugo Chávez, Juan Manuel Santos. Perfecto. Ricardo Puentes Melo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, gracias por haber estado también, por habernos acompañado. La próxima semana, de nuevo, Ricardo Puentes Melo, para hablar específicamente del proceso de paz colombiano. Tengan todos muy buenas tardes y, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Muchísimas gracias.